Saludos. Hoy voy a contar la historia de los orígenes de una familia y al final explicaré qué tiene que ver con ella la familia real de España. Además, esta historia también rompe muchos estereotipos modernos sobre cuánto vivían las mujeres en la Edad Media y a qué edad daban a luz. Se trata, por supuesto, de un caso bastante excepcional, pero no lo sería menos en nuestra época. Diré de antemano que no se han conservado retratos de nuestros héroes realizados en vida. Todas las imágenes que tenemos de ellos se hicieron después de su muerte, a veces varios siglos después. Ténganlo en cuenta. Así que tenemos una pareja casada. Joana Bonfirtion 1351, que nació en la familia de un poderoso y rico conde, y su marido, el duque Alberto II el Sabio de Austria-1298-1358, que pertenecía a la dinastía de los Habsburgo. En aquella época, los Habsburgo acababan de alzarse como dinastía poderosa. El primer rey de Alemania de su familia fue el abuelo de nuestro héroe, Rodolfo I. Luego esta posición se alejó temporalmente de las manos de la familia, pero se fortalecieron en otras direcciones. Este Rudolf, que se las había ingeniado para ascender a rey a partir de condes, tuvo 11 hijos, pero, o hijos que murieron temprano. Al final se quedó con solo 2 hijos a los que podía transmitir su negocio, Albrecht y Rudolf. Uno de ellos, el padre de nuestro Albrecht, Albrecht el I, fue el primero en reclamar Austria, asociada durante siglos a la dinastía de los Habsburgo. Este Albrecht tenía un aspecto extraño. Había perdido un ojo en la batalla y caminaba con la cuenca vacía mirándole. También gruñía de vez en cuando. Su temperamento era cruel y despiadado, pero solo cuando sus intereses estaban en juego. Y si no se veían afectados, hacía milagros de justicia, lo que le hacía ganar puntos a los ojos de los demás. En Austria, al principio gobernó conjuntamente con su hermano menor Rodolfo, pero entonces fue desplazado del trono, prometiendo compensar por todo, pero no compensó. Su hermano murió misteriosamente a la floreciente edad de 20 años. Murió prematuramente, pero consiguió dejar un hijo, Juan de Suabia. Este Juan Albrecht el I, el tuerto, su tío, criado en su corte, con sus hijos. Pero qué fue de él, no lo sabemos. Simplemente desapareció, pero antes de desaparecer, trató de quitarle a su tío las tierras que una vez le prometió a su padre, pero que nunca le dio. Y el curso de los acontecimientos demostró que Albrecht I tampoco iba a dárselas a su sobrino. Lo había guardado todo solo para sus hijos. El odio de Juan, a quien su tío había dejado sin todo, era muy grande. Tan grande que cuando volvían de un banquete en un castillo vecino, y Albrecht I se quedó descuidadamente atrás de su séquito, su sobrino simplemente cabalgó hacia él y silenciosamente le golpeó en la cabeza con un objeto pesado. Así, con el cráneo abierto, el codicioso Albrecht I murió, y Juan desapareció, y nadie sabe qué fue de él. Pero fue apodado el padre asesino. Albrecht el I tuvo 12 hijos nativos, aunque 5 de ellos eran hijas, que cayeron como herederas. Pero 7 hijos. Pero, 1. Un hijo murió de bebé. 2. El hijo mayor, el heredero, murió sin hijos y antes que su padre. 3. Un hijo solo tuvo hijas que no dejaron hijos, su línea se cayó. 4. Otro hijo también tuvo solo hijas y de los herederos cayeron todos. 5. El matrimonio del siguiente hijo no tuvo hijos. 6. El penúltimo hijo dejó 2 hijos, pero él mismo murió prematuramente y los 2 hijos adolescentes le siguieron sincrónicamente. Se rumoreaba que tenían ayuda. 7. Nuestro héroe, uno de los hijos que irrumpieron en los líderes. Albrecht II. Todo esto lo he contado largo y tendido para que se den cuenta de que en esta etapa la familia Habsburgo tenía todas las posibilidades de desvanecerse en la historia. Todos los Habsburgo posteriores descendían de este Albrecht II, y sucedió de manera poco convencional. Albrecht, como ya sabemos, se casó con Joana Bonfirth. Esto sucedió en 1324. Pero él y su esposa no tuvieron hijos.
Tantas intrigas, guerras, sangre en las manos y un peso en la conciencia durante varias generaciones, y ahí lo tienes. Lo que siguió fue más. Albrecht cayó gravemente enfermo y quedó prácticamente inválido. Se trataba, como resultó ya en nuestra época, de poliartritis. El hombre apenas podía moverse y la mayor parte del tiempo era llevado en camilla. Al parecer, todo lo que los niños. Pero, desesperado, Albrecht emprende un último recurso, una peregrinación a los santos lugares. Esto ocurrió en 1337. Llegó allí, se podría decir, con gran dificultad. Además, donó en los lugares sagrados una enorme cantidad de dinero. Luego regresó. Al principio no pasó nada. Y entonces su esposa tuvo un gran avance. A partir de 1339, comenzó a quedar embarazada y a dar a luz. 5 embarazos terminaron sin éxito, y 6 terminaron maravillosamente, el nacimiento de niños fuertes y sanos. Es decir, una mujer que en su juventud nunca había dado a luz a nadie. 15 años de matrimonio no pasó nada. Y entonces, siendo ya bastante poco joven, simplemente no se la podía parar, dio a luz a su último hijo a la edad de 51 años. Es cierto que ella misma no pudo soportarlo y murió, pero el niño sobrevivió. Sí, por supuesto, la idea de que dio a luz no por su marido, se le ocurrió no solo a usted, se le ocurrió a los contemporáneos de la pareja. Y tan firmemente en estas cabezas se sentó que Albrecht una vez declaró públicamente que todos los niños son suyos, él es el padre, su esposa no tiene nada que hacer con nadie más. Es un milagro. Así que ahí lo tienes. De los 6 hijos supervivientes, había 2 hijas y 4 hijos. Las hijas como herederas cayeron, 2 hijos no tuvieron hijos, y los 2 restantes se convirtieron en los progenitores de todos los Habsburgo posteriores. De ellos, la línea del hijo de Alberto, la línea albertina, terminó en el siglo XV, pero la línea del hijo más reciente, nacido a los 51 años, Leopoldo III, la línea leopoldina, produjo todas las víctimas torcidas y de mandíbula oblicua de los matrimonios cercanos que conocemos. En otras palabras, todos los Habsburgo que más tarde tuvieron tanta influencia en la política europea nacieron porque la duquesa Joana, en el siglo XIV, se arriesgó a dar a luz a los 51 años, y lo hizo, aunque a costa de su propia vida. Al final, prometí contarles qué tiene que ver esto con la familia real de España. Pues bien, el árbol genealógico de la familia real española procede de la rama leopoldina. Gracias por seguirme.